Labias de Parrilla es un podcast que les da la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar de Beethoven, el famoso compositor de música clásica y no el perro San Bernardo que conquistó nuestros corazones en los 90. Ese perro no. Aunque ambos tocaban bien el piano, eso sí, pero uno recogía mejor la pelota que el otro. Hay que decir, al César lo que es del César y al Beethoven lo que es del Beethoven. Así es, muchachos, así que saquen sus corbatines y su sombrero de copa porque vamos a ponernos elegantes en esta labia. Hoy aprenderemos todo lo que necesitan saber de este compositor, su vida, su música y qué tan cierto era que era sordo. Cosa que en aquel momento era un obstáculo grandísimo para los músicos, no tanto como en la actualidad que con el autotune cualquiera puede ni oír bien y ya suena increíble. Ludwig van Beethoven nació en Bonn, una ciudad del antiguo imperio romano-germánico que actualmente es Alemania, el 16 de diciembre de 1770. También hay quienes dicen que nació el 1 de diciembre, hay otros que dicen que nació el 17 de diciembre y hay mucha gente que dice que nació el 23 de marzo. Yo lo que les digo es pónganse de acuerdo porque tengo que hacer una labia. ¿Cómo van a ser 4 días? Bueno, lo que sí seguro tuvo Beethoven fue tortas de cumpleaños porque 4 cumpleaños. Los padres de Beethoven eran campesinos de origen muy humilde, cosa que hoy en día es fundamental para triunfar en el mundo de la música, sobre todo si usted va a un reality estilo The Voice. Usted entra y dice, ¿y usted quién es? No, un muchacho normal. Adiós. Mis papás eran campesinos muy pobres y yo tengo sordera. Qué hermoso. Clasificó. No, pero si no he tocado. Clasificó. No, pero es que yo no vine a participar. Yo vengo aquí a limpiar. Clasificó. El papá de Beethoven fue profesor de música y cantante del coro del gobierno de su pueblo y su madre fue ama de casa. Los padres de Beethoven tuvieron una hija antes que él que se llamó Ludwig Maria van Beethoven, pero murió justo en su nacimiento. Y no sé si lo notaron, pero Ludwig van Beethoven tenía el mismo nombre que su hermana muerta, o sea que en esa época era muy común que murieran los niños y reciclar los nombres. Luego de Ludwig, la familia Beethoven tuvo 3 hijos, de los cuales sobrevivieron solo 2, Caspar Anton Karl y Nikolaus Johann. Beethoven fue educado para la música por su padre desde muy pequeño, de hecho hay muchos que dicen que fue obligado. Versión que creo porque apenas en marzo de 1778, cuando tenía 7 años, hizo su primer concierto y de hecho su papá mintió diciendo que tenía 6. ¿Y por qué mintió su papá? Porque su papá estaba obsesionado con que Beethoven fuese mejor que Mozart. Y como Mozart debutó a los 7 años, él dijo, no, mi hijo tiene 6. Es más, mi hijo no ha nacido. Aquí nos empezamos a dar cuenta que la carrera del gran músico Beethoven, como la de otros muchos músicos, actores y deportistas, en realidad es los sueños frustrados de un padre que decide vivir la vida que no pudo a través de sus hijos. En marzo de 1873, cuando apenas tenía 13 años, publicó su primera obra que era como el Bizarrap de la época. ¿Por qué? Porque la primera obra de Beethoven fueron remixes, como dirían los jóvenes hoy en día. En ese momento no existía la palabra, era una combinación de distintas piezas que ya existían juntas. En la adolescencia, Beethoven comenzó a trabajar como organista asistente de su profesor de música. A principio, en 1782, era sin sueldo, o sea, clásico pasante. Para que se sepa que no le paguen a los pasantes, eso no es nuevo, es milenario. Pero luego, poco a poco, le fueron dando dinero y cuando Beethoven empezó a ganar dinero con su trabajo, dejó los estudios para empezar a ayudar a su familia. En 1787, Beethoven se trasladó a Viena, la capital de la música europea para ese momento, para continuar su educación musical y seguir trabajando. Viena era considerada la capital de la música europea gracias a que los emperadores del imperio austrohúngaro eran muy aficionados a la música clásica y era la ciudad con más orquestas y músicos. Pero lo que luego realmente haría así de famosa en la música Viena es que allí vivió al mismo tiempo Beethoven y Mozart. Es como si en la actualidad Taylor Swift y Bad Bunny vivieran en la misma ciudad. Pero al contrario que Bad Bunny y Taylor Swift, no existe alguna información confirmada que diga que Beethoven y Mozart se llegaran a conocer y eso que vivieron en la misma ciudad al mismo tiempo, lo que es que no haya Instagram. Lo que sí se sabe es que la música de Beethoven fue muy influenciada por la música de Mozart, quien tenía 14 años más. Beethoven comenzó a experimentar problemas de audición cuando tenía aproximadamente 26 años. La sordera de Beethoven pasó por distintas fases. En una primera fase experimentó dificultades para escuchar sonidos agudos y conversaciones en entornos ruidosos, o sea, la pesadilla del chismoso. Disculpe, no oigo bien, ¿pueden hablar más grave, por favor? De hecho, en 1802 le escribió una carta a sus hermanos, bueno, los que estaban vivos, que se llamó El Testamento de Heiligenstadt.
en el que les contaba a sus hermanos su desesperación por la sordera y de hecho su deseo de no vivir debido a esto. Sin embargo, ahí también revelaba su determinación para superar este obstáculo y continuar componiendo. De hecho, de ahí en adelante empezó a utilizar un diario con el que se comunicaba con otras personas y también utilizaba unas tarjetas con mensajes prediseñados para comunicarse con la gente, que si hola, ¿cómo estás? No, o sea, Beethoven, además de ser un gran músico, fue de los precursores en el Google Translator. Hasta el día de hoy no se conoce con exactitud qué fue la enfermedad que le causó la sordera a Beethoven, pero sí se conoce que fue sordo. Capaz podía ser hasta muchísima cera en los oídos porque en esa época no existía la maquinita esa aspiradora con la que los otorrinos le sacan la cera a uno. De hecho, en esa época no existían ni los otorrinos. Igualmente, aunque la sordera fue un problema en la vida de Beethoven, no fue un obstáculo que lo hizo retirarse de la música. No, de hecho lo inspiró. Porque Beethoven no es famoso en la actualidad por sordo, sino por su música, así que lo logró. En 1810 hizo una de sus composiciones más famosas de piano llamada Para Elisa, que sé que muchos de ustedes la recuerdan porque fue el ringtone que más sonó en los 2000 y porque es de las primeras piezas de piano que aprende a tocar todo el mundo cuando está empezando a tocar piano. O sea, debería ser como la versión de Lamento boliviano que la gente aprende en la guitarra, que por suerte en las fiestas no todo el mundo lleva un piano, porque si no, imagínense, muchachos, yo traje mi piano, vamos a tocar. Ay, ahí va a tocar Para Elisa de nuevo. Ahora, algo muy curioso de Para Elisa es que se cree que hubo un error en la traducción del título, ya que el encargado de leer las partituras leyó mal el título y que en realidad decía Para Teresa. Imagínense ese problemón de cuando Teresa vio la música que dijo, ¿quién es la zorra de Elisa? Aunque tampoco se sabe si esa es la realidad, son muchos rumores porque en realidad no se sabe para quién iba la canción. Bueno, después de todo ese enredo ya, para Carlos, para Luis, para quien sea. Es que en verdad, de la vida amorosa de Beethoven no se sabe prácticamente nada. Por ejemplo, Beethoven escribió una serie de cartas apasionadas para una destinataria desconocida a la que se refirió como su amada inmortal, que nunca se supo exactamente para quién era, pero había rumores que decían que podría ser para Antoni Brentano, la esposa de un amigo cercano, lo cual tendría sentido porque no puso el nombre de verdad, porque era la esposa de un amigo. Me imagino que Antoni, cuando recibió esas cartas, decía, ay, no, me llegó una carta de Juan el Mecánico. Sí se sabe que estuvo enamorado brevemente de Giulietta Giucardi, una pianista y estudiante suya, y que la sonata Claro de Luna se la dedicó él a ella. Sin embargo, se dice que su amor no fue correspondido. Lo que sí se sabe es que Beethoven nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos, eso no. A los 47 años Beethoven estaba completamente sordo, pero con sordera y todo logró presentar la novena sinfonía que lo catapulta a la fama y lo hace ser el músico reconocido que es hoy. Esta sinfonía cuenta con el himno de la alegría, que era el equivalente a Color Esperanza de Diego Luna de la época. El legado musical de Beethoven fue demasiado amplio, sobre todo en la música instrumental y el piano. Solo escribió una ópera llamada Fidelio en 1805 y se estima que en todas las obras que escribió Beethoven hay aproximadamente 722 en total. Estas incluyen sinfonías, conciertos, sonatas para piano, cuarteto de cuerdas, obras de cámara, música vocal y una ópera. El 26 de marzo de 1827, Beethoven muere a los 57 años. La muerte de Ludwig van Beethoven fue causada por un consumo excesivo de alcohol y su consiguiente enfermedad hepática. Aparte de que Beethoven desde niño sufría muchos problemas de salud, o sea, desde que nació y hasta el fin de su vida sufrió de sordera, reumatismo, tifus, problemas cutáneos, infecciones, degeneraciones inflamatorias en las arterias, hepatitis crónica y cirrosis. Yo quejándome porque me dio 2 veces dengue. Las últimas 2 enfermedades, o sea, la hepatitis crónica y la cirrosis, fueron causadas por el alcoholismo que inició a los 20 años de la vida de Beethoven. Después de su muerte, su cráneo fue retirado para un examen post-mortem. A lo largo de los años hubo informe que su cráneo fue robado por varias manos y lo robaron hasta los años 2000. En donde apareció un supuesto cráneo que fue examinado por la ciencia y se determinó que sí era el cráneo de Beethoven. O sea, estuvo perdido casi 200 años, robado, que usted entraba a la sala de alguien y ese cráneo, no, una cosita de mi familia, el cráneo de Beethoven robado. Y fue así como en el año 2003, luego que se demostrara que ese cráneo sí era el de Beethoven, la cabeza de Beethoven, ya muerto, fue finalmente llevada de regreso a Viena. Así que muchachos, ¿qué aprendimos hoy? Que detrás de cada niño talentoso hay un papá completamente obsesionado y enfermo de vivir su vida a través de su hijo, sino que lo diga Beethoven, Michael Jackson o Luis Miguel. Así que ya saben muchachos, si están en una fiesta y alguien saca una guitarra, ustedes le dicen desearía ser Beethoven, pero no para saber de música, sino para no escucharlo.